La estructura es la serie de pensamientos e ideas, la manera de pensar, la manera de operar mía. Ahorita en este momento yo tengo una manera de operar, yo tengo una manera de pensar, yo tengo una manera de reaccionar. Eso se llama estructura. No quisiera entrar en la definición de estructura porque hay estructuras naturales y espirituales. Ahorita estamos hablando de la espiritual, la manera en la que yo opero, la manera en la que yo creo, la manera en la que yo siento, ya está arraigada en mí, ya está arraigada en mí. Eso soy yo, esa estructura soy yo. Ahora, recordemos que hay estructuras religiosas, hay estructuras de indiferencia, hay estructuras de incredulidad. Estas estructuras son compuestas por pensamientos que se arraigan, ideas, enseñanzas. Si son certeras, ok, pero si son erróneas y se arraigan, esa persona establece su vida en creencias erróneas, en creencias religiosas, en creencias idealistas. Tienen que destruir las estructuras religiosas con las que operan, pensando que es parte de uno. Como es parte mía, eso no se debe de tocar. Como así soy yo, así creo, así pienso, esto se debe de quedar conmigo. Espíritu de religiosidad, sales fuera. El espíritu de religiosidad sale de la vida de uno, pero quedan las estructuras que formó tanto el espíritu como el mundo, como las otras personas y como yo mismo, quedan en mi manera de ser. Y Pablo les dice a los corintios que todas esas fortalezas o estructuras tienen que ser derribadas. Ahora, voy a poner aquí entre paréntesis algo muy importante. Una estructura no siempre es mala, porque Jesucristo lo que iba haciendo con sus discípulos era lo mismo, levantando, edificando estructuras, no que se oponían al conocimiento de Dios, sino que buscaban la revelación. Entonces es necesario que nosotros derribemos estructuras o derribemos fortalezas, pero al mismo tiempo levantemos estructuras que busquen, levantemos estructuras que reciban de parte de Dios, estructuras que permitan la revelación y la unción de parte de Dios venir a nosotros y provocar cambios. Estructuras de religiosidad tienen que ser derribadas. Y como dice aquí Pablo, era lo que estaban militando ellos, porque la religiosidad se basa en lo natural, en lo que se ve. La religiosidad nunca va más allá, y es precisamente lo que les dice él a ellos. No es esa nuestra lucha es espiritual. Se tienen que levantar fortalezas espirituales que nos lleven a la revelación y al conocimiento de Dios. Ahora vamos al versículo número 5, porque ya hay algunas cosas de las que yo quiero hablar. Dice en el número 5, derribando argumentos y toda altivez. ¿Qué son los argumentos y la altivez? Los argumentos y la altivez vienen a ser las estructuras de pensamientos que nosotros elaboramos. Dice aquí Pablo, son contrarias al conocimiento de Dios. Muchas veces nosotros vivimos toda nuestra vida pensando que algo es de cierta manera y lo defendemos contra capa y espada por años. Cuando de repente viene la revelación de Dios y nos abre el entendimiento, derrumba esa estructura que habíamos levantado nosotros de acero y venimos a darnos cuenta que lo que creíamos estaba mal. Entonces ahí se derrumba esa estructura y venimos a la revelación de que eso estaba mal. Entonces es necesario entender que muchas de las cosas, muchas de las estructuras que nosotros ahorita defendemos pueden estar equivocadas. Tenemos que estar siempre, como dice Pablo aquí en el versículo 5, que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo.
Entonces, aquí es donde yo quiero entrar o empezar con el mensaje que yo traigo en esta tarde. Nuestra manera de hablar, aparte, como dice la palabra, de la abundancia del corazón, habla la boca. Nuestra manera de hablar manifiesta el tipo de estructuras que uno defiende. Cuando usted empieza a hablar, usted está manifestando, usted está dando a conocer las estructuras que gobiernan su vida. La manera en la que usted ora manifiestan las estructuras que gobiernan su vida. ¿Se fija? La manera en la que usted opera, hermano con hermano, o hermano con hermana, o con jóvenes, o con invitados. La manera en la que usted opera manifiesta también las estructuras que gobiernan su vida. Cuando usted entiende esto, se pone a observar a un hermano e inmediatamente se da cuenta de las estructuras que están gobernando a ese hermano. Por encima de eso viene el discernimiento de espíritus, y si esa persona no está limpia, se da cuenta o se manifiestan los espíritus también que han gobernado esa vida, o que están gobernando o operando en esa persona. Todo eso se manifiesta con la manera de operar, con la manera de hablar, con la manera de orar, con la manera de cantar, con la manera de adorar. Todo eso se manifiesta. La religiosidad, el legalismo, la frialdad, la indiferencia, estructuras que están gobernando la vida de la persona. Aparte, como había dicho ahorita, espíritus también. Y dice Pablo, todo esto se tiene que traer cautivo a los pies de Jesucristo. Y yo quisiera hacer notorio la manera, o quisiera que viéramos, vamos a Mateo 7:28. Mateo 7:28 dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, allí fíjese en esto, Jesús dio palabra, y todos los fariseos vieron la estructura que gobernaba a Jesús. ¿Qué estructura gobernaba a Jesús? Fíjese lo que estos hombres vieron. Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. En la ignorancia de estas personas, ellos pudieron discernir una estructura espiritual en él que manifestaba autoridad. Dice allí, no como los escribas. También pudieron ver que en los escribas no existía este tren de pensamientos que se manifestó cuando Jesús habló con ellos. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender nosotros es a establecer estructuras de autoridad. La autoridad es delegada por parte de Él a través del Espíritu. Y en otras ocasiones hemos hablado de los elementos que se necesitan para que uno tenga autoridad. ¿Sí? Porque yo no puedo ejercer autoridad sobre alguien cuando yo no la tengo. ¿Qué pasó con los discípulos que iban a echar fuera un demonio? No pudieron, porque no tenían autoridad. ¿Qué pasó con los otros que iban echando fuera demonios en el nombre de Jesús, el que predicaba Pablo? Tampoco pudieron. Es necesario, primero que nada, recibir la autoridad de parte de Jesús o de parte del Espíritu Santo, que es el que está operando en nosotros. Y después de eso, establecer estructuras de autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que tiene autoridad puede operar como una persona sin autoridad. Yo no sé si me entiende. Déjeme se lo ilustro de esta manera. Conozco un hombre que tiene una compañía enorme, y él en su mentalidad ha decidido heredarle la compañía a su hijo. Su hijo no tiene el conocimiento necesario para ser jefe. El dueño de la compañía nos ha hecho saber a todos: él es mi hijo. ¿Qué quiere decir eso? Yo lo pongo por encima de todos. Entonces, todos que decimos, ok, es tu compañía. No puedo decir ni puedo opinar. O sea, ya está puesto. A pesar de que no sabe, ya está puesto. En el momento en el que se ofrece el trabajo y se hace presente él en el trabajo, es la autoridad.
todos los demás sabemos lo que se tiene que hacer, pero en el momento en el que Él tiene que decir tú para acá y tú para allá, no está eso, porque Él no sabe y tiene que venir con uno de nosotros diciendo ¿qué vamos a hacer? Tiene autoridad, pero su estructura no existe, no está, no sabe cómo operar, no sabe cómo establecerse, no sabe cómo poner en orden las cosas. Por causa de eso, mucha gente sufre caos, sufre destrucción, porque las estructuras de esclavo, las estructuras del yugo que se tenía antes, todavía existen en mí. Las estructuras de esclavitud todavía existen en mí. Por mucho tiempo las tuve, que cuando llegó el momento de que iban a entrar a la tierra prometida, las estructuras que Egipto había desarrollado en el pueblo de Israel provocaron que la primera generación del pueblo de Dios tuviera que perecer en el desierto por causa de las estructuras que no pudieron ellos, como decía Pablo, someter a la obediencia de la palabra de Dios. Y en esta tarde el Señor nos dice: yo no sé qué estructuras has venido tú protegiendo, pero en la palabra de Dios nos dice que de alguna manera tienen que ser derribadas, porque se oponen a tu desarrollo espiritual, se oponen a tu crecimiento espiritual. Mucha gente allá afuera dice: es que yo no puedo crecer, es que mi vida espiritual está estancada, es que yo no puedo moverme de este lugar. Tal vez pueda ser que el diablo esté teniendo legalidad sobre la vida de ellos, pero también puede ser que las estructuras que ellos vienen arrastrando están siendo como una ancla en su vida que no les permite moverse del lugar, porque la estructura está tan arraigada, el caparazón está tan poderoso alrededor de ellos, que cualquier cosa que el Señor manda sobre ellos simplemente rebota. Me recuerdo una vez un hombre me platicaba, visitó Europa, un lugar de Europa, no sé qué lugar es, pero dice que ese lugar no hay plantas, no hay muchas flores en las calles, porque la tierra es muy dura. Entonces dice él que un día él vio a una persona que tenía una plantita fuera de su casa y le causó curiosidad. Digo, ¿cómo es que ella sí lo ha podido lograr? Entonces, viéndola durante unos días, se dio cuenta que esta persona, cada vez que venía a regar su plantita, traía un trinche, y antes de echarle agua a la plantita, quebraba la tierra que se había endurecido de un día para el otro. ¿Por qué? Porque si no hacía eso, el agua que le echara él a la planta se iba a ir hacia los lados y no iba a ser aprovechada por la planta. Era necesario cada vez que se le echara agua a esa planta que desquebrajar la solidez de la tierra para que el agua pudiera llegar a la planta, a la raíz de la planta. Y muchas de las veces nosotros tenemos que de la misma manera operar con nuestras estructuras, entender que nuestras estructuras de alguna manera se están oponiendo y hay que derribarlas, hay que quebrarlas para que la palabra de Dios pueda entrar en nuestro corazón y se pueda empezar a derribar la estructura que está en contra, y empiece a levantarse una estructura que nos lleve cada vez más al conocimiento de Él. Y a mí me ha causado mucha admiración lo que hacían estas personas. Vamos a Marcos capítulo 1, versículo 27. Vamos a ver aquí qué es lo que se puede ver en esta escritura. Y todos se asombraron. ¿Por qué se asombraron? De tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos. ¿Pudieron ellos entender que la estructura de la cual brotaba lo que Jesús decía, aún los mismos espíritus la obedecían?
No era algo que nada más en lo natural se podía discernir. Era una revelación que ellos no entendían. Discutían entre sí y decían, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Era una estructura, acuérdense, de ideas, ideologías, pensamientos, filosofías, establecidas ¿en qué? En el conocimiento del Padre. Es algo que opera en la persona y está establecida. De la misma manera, como dice Pablo, que las estructuras que tenían Corintios los alejaban del Padre, Jesús tenía estructuras que lo hacían uno con Él. Lo hacían uno con Él. Que cuando Él hablaba, la palabra de Él provocaba una reacción, tanto en lo natural, ¿qué es esto?, como en lo espiritual, que los espíritus salían. Vamos ahora a Proverbios capítulo 6. Voy a estar acortándome un poco para no alargarme tanto. Proverbios capítulo 6, versículos 2 y 3. Dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. ¿Qué está pasando aquí? Número 3. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate. Las palabras de nuestra boca, porque las estructuras que el diablo establece sobre nosotros son estructuras que van enlazando nuestra manera de ser, van poniendo presa nuestra manera de operar. Cada vez que usted habla en contra de sí, porque en Juan capítulo 8 versículo 23 Jesús habla acerca de lo que somos nosotros. Él dice que estamos nosotros aquí en este mundo, pero no somos de este mundo. Ahora en otro versículo Él habla y dice, le pide al Señor que seamos uno con Él, de la misma manera que Él es uno con Él. Al momento de que Él dice esto, Él está hablando no nada más de la estructura espiritual, sino también de la estructura natural que nosotros tenemos. Ser uno con Él va más allá simplemente del entendimiento intelectual que nosotros podamos tener. De hecho, el intelecto no lo puede entender. Tiene que ser revelado a través del Espíritu. Ser uno con el Señor. Vamos a pararnos por aquí nomás. Ser uno con el Señor habla de posición. Habla de tres cosas. Habla de posición, habla de conciencia y habla de revelación. Habla de posición. Ser uno, ese versículo que dijo Jesús, habla de tres cosas: de posición, conciencia y revelación. Tiene que haber estos tres elementos manifestados en uno. Para que eso se manifieste en uno, tiene que haber una estructura que lo soporte. Porque si no hay estructura que soporte eso, no se puede dar. ¿Qué tan importante es la estructura? Solamente vas a tener lo que tu estructura pueda soportar, nada más. ¿Por qué mi vida no crece? ¿Por qué mi vida no se desarrolla? Porque tu estructura de creencia, de doctrinas, como le decían a Jesús, que no era doctrina. En su intelecto ellos lo llamaron de esa manera porque no lo podían llamar de otra manera. No sabían qué era. Decían, doctrina, ok, doctrina. Si para ti es doctrina, está bien, doctrina, está bien. Pero no la pudieron ellos soportar. No la pudieron ellos recibir. Porque la revelación, la conciencia y la posición no se puede asentar sobre legalismo ni religiosidad. Tiene que prepararse una estructura. Vamos a terminar ya. Yo quiero que me acompañe a Joel capítulo 3. Aquí terminamos. Forjad espadas de vuestros asadones y lanzas de vuestras hoces. Habla de cambiar de estructuras ahí. Lo que tú estás haciendo ahorita no sirve. La forma en lo que estás haciendo, la forma en la que lo estás haciendo no sirve. Necesitas cambiar la manera en la que estás trabajando. Necesitas cambiar la manera en la que estás tratando de sembrar
cuando se trata de pelear. Estás tratando de abrir la tierra cuando se trata de avanzar. Algo muy importante que dice aquí, enseguida dice, diga el débil, fuerte soy. No dice, pide el débil fuerza al Señor. Aquí habla acerca de la conciencia, habla acerca de la posición y habla acerca de la revelación. Cambiar la estructura, la forma en la que estás operando ahorita no sirve. Y ya no vuelvas a decir soy débil, sino todo lo contrario, fuerte soy. Cambia tu manera de hablar. Para cambiar tu manera de hablar es necesario cambiar tu manera de creer. Para cambiar tu manera de creer es necesario que cambies la estructura en la que tú te mueves. Que cambies la estructura en la que estás parado. Tienes que moverte hacia un lugar diferente. Si tú quieres tener lo que nunca has tenido, tienes que empezar a hacer las cosas que nunca has hecho. Así de que en esta hora vamos a terminar con esto. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a decirle al Señor, Señor, en esta hora, Padre bendito, enséñame a provocar de la nada todo. Que mi mente no se limite, que mi mente no sea una mente cerrada, que yo pueda ver en el vacío llenura y que yo tenga la capacidad de provocar en medio del problema paz, que yo tenga la capacidad de discernir en medio del caos orden, que yo pueda establecerlo. Ayúdame, Señor, a lo que no tiene forma, yo verle forma, que mi manera de pensar cambie en el nombre de Jesús, que yo pueda ver algo donde no hay nada, que yo pueda, Señor, entender que tú operas en mí y que solamente tú sabes lo que va a ser de lo que no es y me lo revelas a mí. Yo me muevo en revelación tuya, que yo tengo la capacidad de tomar situaciones difíciles y traerlas a orden en el nombre de Jesús, a través del poder de Cristo y la unción del Espíritu Santo que opera en mí, y que de ahora en adelante estructuras de religiosidad van a empezar a ser derribadas y me voy a empezar a mover hacia un nivel espiritual en el cual se va a empezar a desarrollar una estructura que va a soportar la posición en la que tú me pones. También va a soportar el grado de revelación que tú me vas a dar, y me voy a mover en una fe que va a provocar mi conciencia a traerlo a manifestación en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén.